línea. La vamos a presentar a la licenciada Romina Liprandi. Ella es licenciada en Trabajo Social, se desempeña como profesional en un hospital del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, especializado en salud mental, y es integrante de la Comisión de Discapacidad de una obra social nacional. Aparte, Romina tiene un montón de cursos que hace con respecto, que nos va a explicar ahora un poquito, porque su currículum es inmenso y se dedica a ayudar a un montón de situaciones o de adicciones o violencias y todo. Así que bueno, si la tenemos en línea, ¿estás, Romy? Hola, buenas tardes. Hola, Romina, ¿cómo estás? Hola, Romy, ¿cómo estás? Qué lindo que estés acá con ¿Cómo nosotras. están? Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Gracias a vos por estar. No, No sé si gracias a vos, es un honor para nosotros tenerte. hay cierto delay, yo las escucho bien. Ya, me dice el operador que sí, ahora se escucha bien. Acordate, Ahora, ahí ahí está, ahí te vemos. apareciste, qué linda. Ahí estás. ¿Ahí nos ves? Yo no las puedo ver, Bueno, Romy, acordate pero que bueno, no importa, sí siempre, las puedo escuchar bien. bueno, ¿cómo estás? Bueno, acordate que hay un delay, a veces llega un poquito después todo. Así que, Romy, contanos un poquito del tema que querías hablar, que era del tema de discapacidad y más de todo el certificado único de discapacidad, distintos tipos de discapacidad, que bueno, nos interesa mucho porque nos dijiste que había muchos problemas con esos temas. Exactamente. Como bien habías mencionado, yo trabajo hace años en un hospital de salud mental, especializado en salud mental, y uno de las grandes dudas que surgen no solamente en la demanda con los pacientes o demanda espontánea con sus familias, y también desde el ámbito profesional de otras profesiones, es el certificado de discapacidad. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? E incluso cómo eh, gestionarlo, qué es lo que hay que completar, cómo se hace. Perfecto. Yo antes que nada quisiera, antes de abocarme a través de mi experiencia, bueno, lo que es el certificado de discapacidad, hablar un poquito de lo que es la temática de discapacidad y el concepto de discapacidad. Yo, si como no sé si tengo que pausar o se escucha bien. Se escucha Se perfecto. escucha perfecto. Perfecto. Lo que es el concepto de discapacidad a lo largo de nuestra historia ha ido evolucionando. Por ejemplo, si nos vamos años atrás, en lo que era la antigua Grecia o las culturas primitivas, cuando una persona nacía con alguna discapacidad, o un niño, una niña, nacía con malformaciones, o ya sean por enfermedades a lo largo de su vida, terminaban padeciendo algún tipo de discapacidad, la sociedad, como no iba con la imagen de sociedad que uno quería crear a través de la perfección, de la belleza, de lo que es lo normal y lo no normal, a las personas con discapacidad se las mataban. Por ejemplo, en la antigua Grecia se iban hasta un monte ubicado en la cordillera sur y se lanzaban niños, bebés. Sí. Sí. Y esto ha pasado por años, por años. Porque la discapacidad era vista como un signo de pecado, como un castigo divino, como algo sobrenatural. Entonces, provocaba rechazo, había que eliminarlo. No iba con lo que era la imagen de la perfección, de lo que debe ser, cómo debe ser una persona sana, normal. Afortunadamente, como verán, hoy no es así, y hemos ido evolucionando mentalmente Por Gracias para a poder suerte, Dios. concebir Menos mal. una persona con evolucionamos. discapacidad. Exactamente. Porque también uno fue pensando que
Nadie está exento de tener una discapacidad. No, claro. No. que no. A lo largo de la vida, en cualquier momento, podemos tener algún tipo de discapacidad. Exactamente. Exacto. Y por suerte hemos tomado conciencia y se trabaja mucho con lo que es los distintos tipos de discapacidad. A partir del siglo XV más o menos en adelante, que se comienzan a construir lo que son las instituciones manicomiales, nada que ver a lo que son hoy, por supuesto, Sí. pero antes las instituciones manicomiales servían para aislar, excluir, para que no se vea lo que no iba con la sociedad. Entonces las personas con discapacidad eran depositadas allí, pero sin rehabilitación, sin asistencia, sin nada. Vivían todo tipo de atrocidades hasta que fallecían. Y a su vez estas instituciones servían para todo lo que estaba fuera de la ley, excluirlo. Así que las personas con discapacidad convivían con personas que tenían patologías mentales, delincuentes, todo lo que no iba con la sociedad. Pasados los años ya se empieza a abordar la discapacidad desde un enfoque más paternalista, asistencial, y se comienza, pero no obstante la persona con discapacidad se la ve como dependiente, pasiva, inútil. Pero esto fue modificándose, por ejemplo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, soldados sanos, jóvenes, regresaban a sus casas con distintos tipos de discapacidad, no solamente la falta, la pérdida de un miembro inferior, superior, sino otro tipo de discapacidad y adicciones también. Eso también fue modificando el modo de trabajar y adoptar lo que es la adicción, por ejemplo, en el alcoholismo, que se dio mucho en Estados Unidos con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces se comienzan a crear también centros de rehabilitación y políticas, ¿sí? Porque todo esto va acompañado de leyes, ¿sí? Que la discapacidad comienza a ingresar en la agenda política. Y hace 20 años atrás, más o menos, el enfoque de lo que es la discapacidad comienza a cambiar, a evolucionar, y se ve a la persona con discapacidad que tiene habilidades, tiene recursos, tiene potencialidades, y que las mismas se amplían si tienen apoyos necesarios. Por eso se comienza a trabajar con el tema de la asistencia, no solamente con el paciente, sino también con la familia. Por ejemplo, no sé si lo han visto, pero el símbolo, por ejemplo, de discapacidad, que quizás los tienen los autos, es una persona en silla de ruedas. Es verdad. Sí, es verdad. El día de hoy. Sí. Pero se están haciendo modificaciones que la persona que está recta ahora se inclina hacia adelante y apoya sus manos sobre las ruedas. Porque lo que se trata es de modificar que ante las personas con discapacidad era como algo, ya está, para siempre, modificable, y no es así, sino que a través de apoyos y rehabilitaciones se puede ir mejorando y pueden ir readaptándose y equipararse a una persona que no tiene discapacidad. Pero obviamente con el apoyo de la sociedad y también de las políticas públicas. Claro. La Organización Mundial de la Salud expresa que la discapacidad es una condición del ser humano que abarca 3 factores: las deficiencias, las limitaciones de actividad y las restricciones de participación de una persona. Cuando habla de deficiencias, se refieren a problemas que afectan la función corporal, el habla, el escuchar, ¿sí? Cuando habla de limitaciones de la actividad, se refiere a las dificultades para realizar actividades, ¿sí? De distintos tipos. Te Cuando habla de pregunto, perdón, restricciones Romy, escúchame, de mira, porque, participación, perdón, te pregunto esto porque Daniela Tato, que estuvo en el tema de las enfermedades poco comunes, nos está escribiendo, que le mandamos los saludos y un abrazo, y justamente, mira, hablando de esto que vos estás diciendo,
nos está comentando, necesitamos que se considere discapacidad a las enfermedades poco frecuentes. Perfecto, sí, Daniela, Entonces, un beso. sí, yo le puse recién, ahora te lo decía, ¿no? Ahora lo decimos. Sí. Por eso justo que estabas hablando de este tema, engancho con lo que Daniela Tato, que también fue nuestra invitada, una otra invitada de honor como vos. Igual, privilegio Bueno, tenerla. habló de poco frecuentes. Y bueno, me pregunto yo, ¿son discapacidades las enfermedades poco frecuentes, Romy? Sí, por supuesto. Pasa que, a ver, como es en la calle, si vos no ves que le falta una pierna, un brazo, uno se cree que la discapacidad es solamente lo que uno ve, lo externo. Y no, hay patologías metabólicas que sí te dificultan realizar actividades de la vida diaria y no estás equiparado Claro. a realizar actividades y sobrevivir como una persona que no tiene una discapacidad. Entonces también hay una puja, porque, por ejemplo, en lo que es la salud mental, se basan en el DSM, ahora en el DSM-5, que es un manual de discapacidades, entonces es como que están encasillados. Si tenés determinadas sintomatologías, estás encasillado, tenés esta patología. Pero si no llegas a determinados síntomas, quedas afuera. Pero los tenés. Claro. Ah, es esto mismo Claro, que está diciendo es Daniela, está preguntando, o sea, claro, porque... Pasa con el tema de las enfermedades poco frecuentes. Exacto. Claro, porque no es algo que se vea a simple Claro. vista, pero de algún lugar es una discapacidad. Totalmente. Está claro. Sí. Parece como injusto, Exactamente, ¿no? El lo que es sistema tipo parece de injusto, habría que discapacidad parece lateral. Acordate que ¿No? hay delay. Acordate que hay delay. Sí. Pero exactamente, y bueno, esto lo que hace también, cuando hablaban de las restricciones de la participación, es la dificultad que tiene uno para relacionarse y participar en situaciones de la vida diaria, que por un problema metabólico, inmunológico, o lo que fuese orgánico, o de estas enfermedades poco frecuentes, se imposibilita. Hoy por hoy la discapacidad se tiene en cuenta lo que es el contexto social, que influye muchísimo en lo que es la discapacidad. Antes no se percibía la parte, o sea, era, como decíamos, lo físico solamente, y se veía a la persona aislada. Y la verdad es que el ser humano es bicho de sociedad, Exacto. convive y vive y sobrevive con otros. Es así, exacto. Claro. Somos animales sociales. Exactamente. Y lo que es el certificado de discapacidad es un documento público, oficial, como el DNI, ¿sí? Que acredita que una persona tiene determinada discapacidad. Puede ser una discapacidad física, mental, intelectual, visceral, ¿sí? Como problemas orgánicos, metabólicos y sensoriales también, como por ejemplo lo visual, lo auditivo. Te hago una pregunta, ¿Sí? Romy, antes de seguir. ¿Dónde se tramita, dónde se solicita o te dan ese certificado único de discapacidad? El certificado de discapacidad primero tiene que ser evaluado, la persona tiene que ser evaluada por un equipo médico. A ver, tiene que tener acceso a la salud, ¿sí? Que ese es otro tema muy importante. Claro. Claro, sí. Ramsay finalmente te lo dan, Dependiendo, ¿no? ahora hay muchas personas Ramsay que tampoco tienen te acceso manda fácil a la junta salud. médica. Perdón, pasa Perdón, que hay delay. hay delay, Disculpame sí, tenés si que- el delay me cuesta, discúlpame. Sí, sí, no. Sí, el médico o médica o el equipo que esté tratando a esta persona con discapacidad tiene que llenar unos formularios, que los formularios van a variar según a qué tipo de discapacidad. Una persona puede tener una discapacidad, puede tener varias discapacidades. Estos formularios, en lo que es en Capital Federal,
se consiguen en los que son los servicios sociales zonales, Ujú. que hay 15, pero actualmente con el tema de la pandemia creo que están trabajando de modo presencial 5. Pero de todos modos, en la página del gobierno de la ciudad y en el gobierno de nación, se pueden bajar estos formularios, imprimirlos y llevarlos a su médico o médica. En lo que es Capital Federal, una vez que estos formularios estén completos, se llevan al mismo lugar, al Servicio Social Zonal. Ahí le van a dar un turno para lo que es una junta evaluadora. La junta evaluadora es un equipo interdisciplinario que evalúan y determinan realmente si esa persona tiene o no una discapacidad. Y pueden darlo, porque los certificados de discapacidad tienen vencimiento, pueden darlo por 2, 5 o 10 años. Ah, Acercándose a la fecha de vencimiento, la persona con discapacidad va a tener que hacer nuevamente el trámite. Lo mismo que hizo en la primera vez, Exacto. agregando el certificado de discapacidad a vencer. En lo que es en provincia, se realizan a través de los municipios. Hay muchos municipios, por ejemplo, el de Quilmes y otros, que se están manejando y están otorgando turnos por internet. bien. Por el tema de la pandemia, el gobierno ha hecho una prórroga a lo que son los vencimientos del certificado de discapacidad, porque este es un tema también que me ha pasado que pacientes me dicen, me bajan del colectivo porque tengo el certificado vencido. Y no. Todos los certificados que se vencen, se han Claro, vencido en el perdón, ahí 2020 expliquemos y que, espera, 2021. Romy, para, porque la gente quizás no entienda, muy probablemente, salvo que esté en el tema de la discapacidad. Lo bajan del colectivo porque, bueno, esa es una de las prerrogativas que tienen los que tienen certificado de discapacidad, poder sacar su validación para viajar gratis. Por eso los bajan, ¿no? Claro. Claro. El Claro, certificado de son los discapacidad tiene beneficios entre otros, ¿no? muchos beneficios. Exacto, Está, sí. está muy bueno eso que decís, que Mm. se prorroga los vencimientos. Eso es muy importante para el que escucha. Que aunque los bajen, no, mira, yo tengo una prórroga del vencimiento de mi certificado único de discapacidad. Perfecto. Es el decreto 1116/20. Decreto, volvemos a repetir, 1116/20. Bárbaro. 1116/20. Perfecto. Se otorga un año de prórroga. Ah, Es bien. decir, por ejemplo, Ujú. el vencimiento del certificado se dio el 8 de abril del 2020. Hoy, que es 8 de abril del 2021, es hasta hoy. O sea que tiene que renovarlo. Ah, bueno. Las personas que se le vencen el vencimiento original el 8 de abril del 2021 se extiende hasta el 8 de abril del 2022. Ah, perfecto. Lo de viajar en transporte público es uno de los beneficios que tiene. Sí. También el respecto a la salud tiene cobertura del 100%, lo que son medicamentos, rehabilitaciones, prótesis, por tener el certificado de discapacidad. ¿En qué obra social Otro se de los hace? Porque No, beneficios, este ya, estaba profe, pero ya no está más profe, tengo entendido, ¿no? no, profe cambió el nombre, pero continúa. Ah, es la misma en realidad. Profe, programa federal, Mm. que son para las personas que tienen pensión no contributiva, no es para todos, Ah, mira, Ah, buenísimo. buenísima la aclaración. no es para todos. Una pregunta, Para las Romy, personas ¿qué es que lo que cobran una mucha pensión no gente, mucha, contributiva, mucha gente preguntaba? ¿Por qué algunos Es la certificados que está únicos hablando, de ¿eh? discapacidad fallan? O sea, no los están otorgando. no los están otorgando. Sí. Yo, desde mi experiencia, tanto de capital como de provincia, lo que es Buenos Aires, sí se están otorgando. Se están otorgando Lo todos. que sí, tienen demora, Ah, bueno. pero sí se están otorgando. Hay muchos que se están dando. El tema es este.
que si no tenés acceso a Internet o no sabes manejar Internet, se dificulta también. Claro. Porque hay algunos municipios que no atienden personalmente, de modo presencial. Claro. Te sacan los turnos todo por Internet, y si no, tienes que esperar hasta que se abra. Es una gran barrera eso, porque yo tengo pacientes que ni tienen celular, no tienen nada, Claro, y no tienen tampoco una persona, un vecino o alguien que lo ayude. Exacto. Entonces es muy importante también que tengan, aunque sea horarios reducidos, respetando todas las medidas, pero que haya de modo presencial para poder gestionarlo. Bárbaro, Romy. La verdad que toda la explicación Y por ejemplo, que diste genial. es impresionante. La verdad que se nos acaba el tiempo Sí, y qué bárbaro, qué queremos lástima. que sigas otro programa, que nos sigas hablando. Sí, porque nos quedamos con un montón de cosas en el tintero. Interesó mucho el tema. La conexión también con el que hay con enfermedades poco frecuentes, que es el caso de Daniela Tato, también que fue muy, la verdad que interesó mucho, impactó mucho. Y este tema, había muchas preguntas con respecto a esto y a la discapacidad, porque es muy importante. ¿Querés, para terminar, aclarar algo con respecto a este tema? Y quería que me digas, porque vi tu currículum y es impresionante la cantidad de capacitaciones que tenés en diferentes áreas. Me gustaría que nos hagas un resumen de algunas cosas que haces. Una cosa que es muy importante aclarar. El certificado único de discapacidad, el PUD, hace poco tiempo que están, hace un par de años, pero antes se usaba lo que es el certificado de discapacidad solo. Sí. Que eso sí se están venciendo. Ah, Las diferencias, por ejemplo, del certificado de discapacidad, el común, es que, por ejemplo, la discapacidad venía en forma de códigos, no estaban escritos. Esos van a dejar de existir mira. para que todo se unifique, ¿sí? A nivel nacional. Eso sí hay que renovarlos, los certificados de discapacidad comunes. Sí. Los comunes Para que serían sean los que no comunes, son sí, retributivos. de No, discapacidad. No, porque hay una pensión retributiva No, y otros los que no. anteriores. Entendí yo. No Bueno, sé, bueno. Hay dos certificados distintos de discapacidad. A ver. Se trata a nivel nacional de unificar para que solamente exista el CUD, Certificado claro. Único de Discapacidad. Para que exista. Hay otros que son viejos, que se manejan con código en las patologías. Eso sí hay que renovarlo. Perfecto. Bárbaro. Bueno, Que no todas las genial. personas resuelven. Genial. Romy, sé que hay un poquito de delay, pero cuando nos escuches, vos tratás y haces el tema de discapacidad y adicciones también y violencia con respecto a la mujer, o me pareció a mí escuchar que estabas también en ese tema. Sí, yo la verdad me especializo en lo que es discapacidad, adicciones, salud mental y violencia familiar, de género. Y me capacito mucho en eso, haciendo posgrados, seminarios, cursos. Digamos, esas son adicciones, esas son mis áreas. Perfecto. Importantísimo, más hoy en día. Más hoy en día. Danos una forma de comunicarse con vos. Por supuesto, se pueden comunicar a través de nuestros sitios o de Radio Sónica, el link. Pero si no, ¿cómo se pueden comunicar con vos para hacerte preguntas o para cualquier tema que quiera cualquier oyente? En Facebook estoy como Romy, con Y, Aliprandi, mi apellido. Sí. Me pueden escribir, no hay ningún problema. Y mi email es aliprandi, mi apellido, Romy, con Y, todo junto, @gmail.com. Perfecto. No tengo Instagram. No Por tenés. el momento. No, porque te quisimos etiquetar en Instagram y no estás. Así que vas a tener que tener en algún momento. No. Incluso es la primera vez que uso el Skype. Soy muy... No me llevo mucho con la tecnología. No, pero bárbaro. No, bárbaro. Salió, Hay delay, pero No, bueno, es parte de lo común el delay, pero salís bárbara. Y Charlie se pasó en toda la ayuda también. Espero que esté bien.
que te ayudó a bajar el Le Skype, mandamos todo. un beso a beso. Charlie. Es enorme y lo amo. Gracias. Romy, Gracias, Romy. gracias por estar, Romy. La verdad que es un honor tenerte, un Espero que haya placer. podido- Te espero que queremos, haya Romy. podido Te queremos en serio. ayudar sí. a aportar algo y el honor fue mío de haber estado en su programa. Gracias, Romy. El honor es nuestro y vas a seguir estando porque es un tema Sí, da para mucho da más. para mucho más, porque empezaste explicando un montón de cosas que impactaron. Y la acá verdad es muy Daniela importante. Tato te está mandando un gracias por contestar la pregunta. Que bueno, que es otra amorosa como vos. La otra divina total. Así que te agradece también. Bueno, gracias, Romy. Un beso gigante, un beso a Charlie. Muchísimas Gracias por gracias. estar y Abrazo gracias de por luz. todo. Chao. Un beso a Chao. Daniela Tato también. Chau, nos vemos. Bueno, ahora vamos a un cortecito y después volvemos con otro entrevistado, nuestro el columnista columnista.